¿Eres de esas personas que recitan el Padre Nuestro casi por inercia, sin captar la inmensidad de su verdadero poder? Quizás lo has repetido cientos o incluso miles de veces. Tal vez creciste escuchándolo en la iglesia, lo decías antes de dormir o antes de las comidas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre esta oración? ¿Por qué Jesús nos legó estas palabras tan específicas? ¿Era simplemente una oración cotidiana o encierra un significado mucho más profundo? ¿Qué pasaría si te dijera que en estas pocas frases Jesús nos reveló un plan estratégico, una conexión divina y la clave definitiva para desatar el poder de Dios en tu vida? ¿Y si te dijera que esta oración es un arma espiritual, una declaración de fe, una alineación directa con el mismísimo cielo? El Padre Nuestro no es solo un rito, es una táctica. No es una mera recitación, es una revelación. Jesús no dijo, aquí tienen una oración para decir antes de comer. No, Él declaró, así es como deben orar. Esto es guerra espiritual. Este es el mapa de cómo acercarse a Dios. Y una vez que comprendas la profundidad de esta oración, nunca más orarás de la misma manera. Antes de sumergirnos en esta poderosa verdad, si este mensaje resuena contigo, te animo a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte futuros videos que transformarán tu fe. También, por favor, dale me gusta a este video. Nos ayuda a compartir la palabra de Dios con más personas. Y no olvides comentar abajo qué parte del Padre Nuestro te impacta más. Tu interacción es vital para nuestra comunidad. En este video desglosaremos el Padre Nuestro como nunca antes. Verás por qué Jesús enseñó esta oración y lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El poder latente en cada frase. Descubrirás cómo comprender esta oración puede revolucionar tu relación con Dios. Al terminar este video, no solo recitarás esta oración, la orarás con un poder renovado. Si sientes que no has captado la profundidad de esta oración, no te preocupes. La desglosaremos de una manera que te permitirá ver cada palabra, cada frase y cada significado con ojos nuevos. A partir de hoy, tus oraciones no serán las mismas. Y al final, oraremos juntos el Padre Nuestro tal como Jesús lo concibió, comprendiendo plenamente su significado y activando todo su poder. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que te acercas a Dios. Y si conoces a alguien que ora sin sentirse conectado con Dios, envíale este video. Nunca sabes cómo este mensaje podría transformar su vida de oración. Si hay una palabra en el Padre Nuestro que lo cambia todo, es la primera: Padre. Después de entender que esta oración es un plan de batalla, una estrategia, una conexión con el poder divino, la lección más crucial que obtenemos es a quien estamos orando. Jesús pudo haber dicho, nuestro Señor, o nuestro Rey. Pudo haber comenzado con, oh Creador Todopoderoso del Universo. Pero en 1970, cambio, eligió deliberadamente decir, Padre Nuestro. Esto no fue un accidente, fue intencional. Muchas personas luchan por relacionarse con Dios porque lo ven como distante, intocable e imposible de complacer. Quizás tú te sientes así a veces. Crees en Él, pero ¿realmente lo conoces? Cuando oras, ¿sientes que estás tratando de captar la atención de un gobernante todopoderoso que quizás está demasiado ocupado para escucharte? ¿O le hablas como un hijo le habla a su padre amoroso? Piénsalo. Si eres padre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo corre hacia ti, no porque necesite algo, sino porque simplemente quiere estar contigo? Se sube a tu regazo, te abraza, solo quiere estar cerca de ti. ¿Lo alejas, le dices, estoy ocupado? ¿O tu corazón se llena porque eso es exactamente lo que deseas para tu hijo, que esté cerca de ti? Eso es lo que Dios desea. Por eso Jesús dijo, Padre Nuestro. Para muchas personas, esta palabra Padre es difícil. Tal vez tu padre terrenal fue ausente, abusivo o difícil de complacer. Quizás ni siquiera estuvo presente, y cuando escuchas la palabra Padre, no te trae consuelo, sino dolor. Pero aquí está la verdad. Dios no es así. Él no es un humano imperfecto y defectuoso. Él es el Padre perfecto. No es como tu padre terrenal. Él es todo lo que tu padre terrenal debería haber sido. El enemigo quiere que creas que Dios es distante, frío y desinteresado.
Esa es la mayor mentira. Si Satanás puede convencerte de que Dios es difícil de alcanzar, entonces puede mantenerte alejado del poder de esta oración. Pero Jesús destruyó esa mentira con dos simples palabras: Padre nuestro. Y luego añade algo aún más profundo: que estás en el cielo. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos declarando dos cosas al mismo tiempo. Somos sus hijos. Esto es una relación, no solo una práctica religiosa. Y el cielo es nuestro hogar. No estamos hablando con alguna fuerza cósmica distante, estamos conectados al Rey del cielo, y ese es nuestro destino. Esto es lo que diferencia la oración de solo desear, manifestar o esperar cosas buenas. Cuando oras, estás hablando con alguien que te ama, te conoce y ya tiene un plan para ti. Y esta es exactamente la razón por la que Jesús nos dijo que empezáramos nuestras oraciones de esta manera. Él nos estaba invitando a una forma diferente de pensar. Cuando te acerques a Dios, no vengas como un mendigo. Ven como un hijo, ven como una hija. Porque cuando te acercas a Dios como tu Padre, eso cambia tu forma de orar. Mira a Jesús. Él llamó a Dios Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, Él lo vivió. En Juan 11:41-42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús comenzó su oración diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Eso es confianza. Esa es la relación que Él quiere que tengas. Y cuando entiendas esto, tus oraciones nunca serán iguales. No orarás como alguien que espera que Dios escuche. Orarás como alguien que sabe que Él ya está escuchando. No suplicarás por la atención de Dios. Descansarás en el hecho de que ya la tienes. Ahí es donde comienza el poder. Así que la próxima vez que digas Padre nuestro que estás en el cielo, no solo digas las palabras, siéntelas, créelas, entiende lo que verdaderamente estás declarando. Eres su hijo, el cielo es tu hogar, y cuando oras, tu Padre está escuchando. Si llamar a Dios Padre nuestro cambia la forma en que nos acercamos a Él, entonces lo que Jesús dice a continuación cambia la forma en que lo vemos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has dicho esas palabras sin pensar en lo que realmente significan? La palabra santificado no es algo que usemos en conversaciones cotidianas. Significa santo, sagrado, apartado. Pero Jesús no solo nos enseñó a decir que el nombre de Dios es santo, nos estaba enseñando a vivir como si lo fuera. A lo largo de la Biblia, los nombres son más que simples etiquetas. Representan identidad, autoridad y reputación. Por eso el nombre de Dios es tan importante. Es su misma esencia. En Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre?, Dios responde, yo soy el que soy. En ese momento Dios no solo le estaba dando a Moisés un nombre para llamarlo, estaba declarando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando Jesús nos dice que oremos santificado sea tu nombre, nos está recordando que estamos hablando con el Dios cuyo nombre está por encima de todo nombre. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Esto no se trata solo de decir el nombre de Dios con respeto, se trata de cómo vivimos. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos haciendo una declaración. El nombre de Dios es santo, así que debemos tratarlo como tal. El nombre de Dios es sagrado, así que nuestras vidas deben reflejar esa santidad. Aquí es donde se pone serio. Si dices, santificado sea tu nombre, pero vives como si Dios fuera solo una opción, no una prioridad, ¿realmente lo dices en serio? Si lo me siento es, llamas Señor pero ignoras sus mandamientos, ¿estás realmente honrando su nombre? Si tus palabras están llenas de alabanza el domingo, pero tus acciones lo niegan el lunes, ¿estás realmente santificando su nombre? Jesús no nos estaba enseñando solo una frase, nos estaba llamando a un estilo de vida. Piensa en el mundo en que vivimos hoy. El nombre de Dios se usa en vano todos los días en películas, música y en la conversación diaria. La gente usa el nombre del Todopoderoso como si no significara nada. Pero en las Escrituras el nombre de Dios es poderoso. En el Antiguo Testamento los israelitas tenían tanto respeto por el nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban.
Cuando los escribas escribían el nombre de Dios, se detenían, se lavaban las manos y usaban una pluma nueva solo para escribirlo, porque era así de sagrado. Pero hoy la gente lo dice sin pensar. Algunos incluso se burlan de él. Y aquí está la pregunta. ¿Somos diferentes? ¿Vivimos realmente de una manera que muestre al mundo que el nombre de Dios está apartado? ¿O nos mezclamos con los demás tratándolo con ligereza? El nombre de Jesús es poderoso. En Filipenses 2:9-11 dice: Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el poder de su nombre. No es ordinario, es santificado. Cuando Jesús expulsaba demonios, lo hacía en su nombre. Cuando los discípulos sanaban a los enfermos, lo hacían en su nombre. Cuando oramos, lo hacemos en su nombre. Así que cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos haciendo un compromiso de honrar su nombre en la manera en que hablamos, un compromiso de representar su nombre en la manera en que vivimos, un compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. La gente ya no solo ignora a Dios, lo rechaza. Su nombre está siendo borrado de las escuelas, de la cultura, de la vida pública. El enemigo sabe que si puede eliminar el nombre de Dios, puede eliminar el temor a Dios. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Así que cuando ores, no solo digas las palabras, pregúntate, ¿mi vida santifica el nombre de Dios? ¿Vivo de una manera que muestra al mundo quién es Él realmente? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir, santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Si orar santificado sea tu nombre es un compromiso de honrar el nombre de Dios, entonces lo que Jesús dice a continuación es aún más radical. Venga tu reino. A primera vista esto suena como una frase simple, un bonito sentimiento religioso. Pero si realmente entiendes lo que significa, te darás cuenta de que es un grito de guerra. Cuando Jesús nos dijo que oráramos venga tu reino, nos estaba enseñando a clamar por un cambio total de poder, una toma espiritual. Porque la realidad es esta: hay dos reinos en guerra ahora mismo, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás construyendo? El reino de este mundo es fácil de ver. Está a nuestro alrededor. Un mundo obsesionado con el poder, el dinero, la influencia y la gloria personal. Un sistema que te dice que hagas lo que te haga feliz, sin importar el costo. Un reino donde la verdad es lo que la gente quiere que sea, donde lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Pero el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el reino de Dios los humildes son exaltados y los orgullosos son humillados. En el reino de Dios el poder no se trata de dominación, se trata de servicio. En el reino de Dios el rey murió por su pueblo en lugar de exigir que su pueblo muriera por él. Este es el reino que Jesús nos dijo que pidiéramos. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El reino de Dios no es solo una realidad futura. Es algo que estamos llamados a traer al mundo ahora. Cuando Jesús vino, no solo predicó sobre el cielo, predicó sobre el reino. Dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Expulsó demonios, sanó enfermos y perdonó pecados, no solo para hacer milagros, sino para mostrar cómo luce el reino de Dios en acción. Y ahora estamos llamados a hacer lo mismo. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente no quiere realmente que venga el reino de Dios. Quieren que venga su reino. Quieren que se cumpla su voluntad, sus planes, sus deseos. Quieren un reino cómodo, un reino donde Dios bendiga su vida pero no cambie su corazón. Quieren un reino donde Jesús esté presente, pero ellos sigan sentados en el trono. Pero Jesús no nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino. Nos enseñó a orar, venga tu reino. Esto significa rendición. Esto significa alinearnos con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Esto significa decir, Dios toma el control. Establece tu gobierno en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo. Significa guerra.
porque el enemigo no quiere que venga el reino de Dios. El momento en que empiezas a orar esta oración con entendimiento, te conviertes en una amenaza para las fuerzas de las tinieblas. Estás pidiendo que el gobierno de Dios invada territorio enemigo. Estás pidiendo que la luz expulse la oscuridad. Estás orando por un reino que derroque todo lo que Satanás ha construido. Mira el mundo hoy. Es prueba de que las personas están eligiendo el reino equivocado. La división, el engaño, la corrupción, todo es evidencia de un mundo que ha rechazado el gobierno de Dios. Pero Jesús no nos dijo que nos sentáramos a esperar el cielo. Nos dijo que oráramos para que el reino viniera. Y aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir de una manera que traiga su reino a la tierra? Porque orar venga tu reino no se trata solo de palabras, se trata de acción. Significa ser las manos y los pies de Jesús. Significa defender la verdad en un mundo lleno de mentiras. Significa vivir en rectitud incluso cuando la cultura promueve el pecado. Significa caminar en amor cuando el mundo está lleno de odio. Así que cuando ores no solo digas las palabras, pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que invite al reino de Dios o solo estoy construyendo el mío propio? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. Rendirse. Ahí es donde la mayoría de las personas tienen dificultades cuando se trata de la oración. Es fácil pedirle a Dios lo que queremos, pero es otra cosa decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase es una de las partes más poderosas pero desafiantes del Padre Nuestro, porque en ese momento no solo estamos diciendo palabras, estamos eligiendo confiar en el plan de Dios por encima del nuestro. Estamos reconociendo que sus caminos son más altos, incluso cuando no los entendemos. Piénsalo. ¿Alguna vez has orado por algo con tanta desesperación, creyendo con todo tu corazón que era lo correcto, solo para que Dios dijera que no? Tal vez le rogaste a Dios por salvar una relación, pero terminó. Tal vez oraste por un trabajo y se lo dieron a otra persona. Tal vez pediste sanidad, pero el sufrimiento continuó. Es en esos momentos donde esta parte del Padre Nuestro se vuelve real, porque rendirse no se trata solo de decir las palabras. Se trata de confiar en Dios cuando su respuesta es diferente de lo que esperábamos. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el momento más intenso de su vida, en el huerto de Getsemaní. El peso de la cruz lo aplastaba, sabía lo que venía, la traición, el dolor, la humillación, la separación del Padre, y oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no fue fácil, no fue fría, fue una batalla. Pero en ese momento Jesús nos mostró lo que es la verdadera rendición. Confiaba plenamente en el Padre, incluso cuando eso lo llevaría a la cruz. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿realmente estamos orando para que se haga la voluntad de Dios o solo esperamos que Él haga las cosas a nuestra manera? Es una pregunta difícil porque rendirse es duro. Significa soltar el control. Significa decir, Dios, incluso si esto no sale como quiero, confío en ti. Significa creer que su plan es mayor que lo que podemos ver en este momento. Mira las historias de Pai, las Escrituras. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Pudo haber pensado que Dios lo había abandonado, pero no lo hizo. Confiaba en que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo incluso a través del sufrimiento, y al final se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando incontables vidas. O piensa en Pablo. Tenía el sueño de predicar el Evangelio libremente, pero en cambio fue golpeado, naufragó y encarcelado. Sin embargo, en esas cadenas escribió cartas que darían forma a toda la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había rendido sus planes al propósito mayor de Dios. Y ahora, llevémoslo al presente. ¿Cuántas veces luchamos contra la voluntad de Dios sin siquiera darnos cuenta? Perseguimos cosas, forzamos situaciones, nos frustramos cuando la vida no va como queremos. Pero cuando realmente oramos, hágase tu voluntad, estamos entregándole a Dios la pluma y diciendo, escribe la historia como tú la ves mejor. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Así que aquí va el desafío. La próxima vez que ores, no solo digas estas palabras, créelas.
Pregúntate, ¿confío realmente en Dios lo suficiente como para rendirle mis planes? Porque si realmente deseamos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, debe comenzar con nosotros. Hay una razón por la que Jesús no dijo, danos este mes nuestro pan mensual, o danos este año nuestro pan anual. Él dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata solo de comida, se trata de dependencia, se trata de confianza, se trata de liberarnos de la ilusión de que podemos sostenernos por nosotros mismos sin Dios. Aquí es donde muchas personas luchan, porque en un mundo que nos dice que planifiquemos, ahorremos y aseguremos nuestro futuro, Jesús nos dice que confiemos en Dios día a día. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado despierto por la noche preocupado por el dinero, por tu trabajo, por cómo vas a proveer para tu familia? Esa ansiedad que se cuela cuando no sabes qué viene después. Por eso esta parte de la oración es tan poderosa, porque Jesús nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de obsesionarnos por lo que no tenemos y comenzar a confiar en aquel que siempre ha provisto. Mira a los israelitas en el desierto. Dios les dio maná del cielo todos los días, pero había una condición. Solo podían recoger lo que necesitaban para ese día. Si trataban de guardar más, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando dependencia diaria. Les estaba enseñando que su provisión no venía de sus propias manos, venía de Él. Y esa es la misma lección que Jesús nos está enseñando a través de esta oración. Pero seamos honestos, esto es difícil. Todo en nosotros anhela seguridad. Queremos saber que estamos cubiertos para los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la garantía de que nunca tendremos que pasar necesidad. Y sin embargo, Jesús nos dice que pidamos pan diario. No porque Dios no quiera que planifiquemos, sino porque quiere que confiemos. Y esto va más allá del dinero. ¿Qué pasa con la fortaleza emocional? ¿Cuántas veces tratamos de acumular suficiente paz para que nos dure toda la semana, solo para descubrir que el miércoles ya estamos agotados? Jesús está diciendo, ven a mí cada día, pídeme lo que necesitas hoy. Te daré la fuerza, la sabiduría, la paciencia y la provisión que necesitas un día a la vez. Mira cómo vivió Jesús. No llevaba un cofre de oro. No se preocupaba por de dónde vendría su próxima comida. Confiaba plenamente en el Padre, dándonos el ejemplo. Y la verdad es esta. Cuando empezamos a vivir así, confiando en Dios diariamente en lugar de acumular recursos para sentirnos seguros, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Porque la ansiedad desaparece cuando nos damos cuenta de que estamos en las manos de un proveedor fiel. Ahora piensa en la cultura actual. La presión por lograr, la obsesión con la riqueza, la preocupación constante por el futuro. Es agotador, pero Jesús está diciendo, déjalo, pide lo que necesitas hoy, confía en mí para encargarme del mañana. Así que aquí va el reto. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que Dios te proveerá a diario? Si dejaras de vivir con miedo al futuro y empezaras a confiar en Él en el presente. Si realmente vivieras como si el Dios que alimentó a los israelitas, que proveyó para Elías a través de los cuervos, que multiplicó el pan y los peces, es el mismo Dios que vela por ti ahora mismo. Porque lo es. Así que la próxima vez que ores esta parte del Padre Nuestro, no solo digas las palabras, siéntelas. Deja que rompan tu dependencia del dinero, de tu trabajo, de tu propia capacidad para hacer que las cosas sucedan. Porque la verdadera paz no viene de tener todo resuelto, sino de saber que tu Padre en el cielo nunca falla en darte exactamente lo que necesitas. Y si crees eso, entonces las preocupaciones de hoy no tienen oportunidad. Si pedir el pan de cada día nos enseña a depender de Dios, entonces pedir perdón nos enseña algo igual de transformador. Cómo ser libres. Libres de la culpa, libres de la amargura, libres de las cadenas que nos mantienen atrapados en el pasado. Pero aquí está la parte que hace esta oración tan radical. Jesús no solo nos dice que pidamos perdón, nos dice que perdonemos a los demás de la misma manera en que queremos ser perdonados. Y ahí es donde la mayoría de la gente lucha, porque es fácil decir, Dios, perdóname. Es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos.
Pero Jesús une estas dos cosas de una forma que no podemos ignorar. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido distante de Dios sin saber por qué? Tal vez has estado orando, leyendo la Biblia, incluso asistiendo a la iglesia, pero algo se siente apagado. Jesús nos da la respuesta aquí. La falta de perdón nos bloquea de experimentar la plenitud de la misericordia de Dios, endurece nuestro corazón, distorsiona nuestras oraciones y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 14, 15 cuando dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Esa es una realidad aterradora. Significa que si retenemos el resentimiento, nos estamos desconectando del perdón que desesperadamente necesitamos. Mira la parábola del siervo despiadado en Mateo 18. Un hombre debía una deuda impagable a un rey, y el rey, en su misericordia, le perdonó todo. ¿Pero qué hizo el hombre? Inmediatamente fue y se negó a perdonar a alguien que le debía solo una pequeña cantidad. Cuando el rey se enteró, lo mandó a prisión diciendo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Eso es exactamente lo que sucede cuando nos negamos a perdonar. A nosotros se nos ha perdonado una deuda inmensurable. Cada pecado, cada fracaso, cada momento de rebeldía contra Dios. Y sin embargo, tan a menudo nos aferramos a ofensas menores. Decimos cosas como: pero me hirieron, no se lo merecen, ni siquiera se han disculpado. ¿Pero acaso nosotros merecíamos el perdón? ¿Vinimos a Dios limpios pidiendo perdón por cada pecado antes de que Él eligiera enviar a Jesús? Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos no porque las personas lo merezcan, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Y dejemos algo claro: esto no significa fingir que lo que hicieron está bien. No significa permitir que personas tóxicas vuelvan a tu vida. No significa ignorar el dolor. Significa liberarlos, entregarlos a Dios, decir: me niego a dejar que esta amargura eche raíces en mí. Me niego a que sus acciones controlen mi corazón. Y aquí viene la parte hermosa. El perdón no solo los libera a ellos, te libera a ti. Estudios incluso muestran que aferrarse al rencor aumenta el estrés, daña el sistema inmunológico y conduce a la depresión. Mientras tanto, los que perdonan experimentan más paz, mejor salud y hasta mayor esperanza de vida. Pero Jesús sabía esto mucho antes que la ciencia. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Ahora hablemos del otro lado. Si somos honestos, a veces nosotros somos los que necesitamos perdón, no solo de Dios, sino de otras personas. Hemos herido a otros, hemos dicho cosas que no debimos, hemos cometido errores. Y así, como queremos la misericordia de Dios, debemos tener la humildad de buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que aquí va la pregunta: ¿a quién necesitas perdonar? Tal vez es alguien de hace años, un padre, un amigo, un cónyuge. Tal vez eres tú mismo, o tal vez necesitas pedirle perdón a alguien más, porque Jesús lo dejó claro. No podemos separar el recibir el perdón de Dios del dar perdón a los demás. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas de la amargura. Así que cuando ores esta parte del Padre Nuestro, no solo digas las palabras, vívelas. Deja que te transformen. Y si Dios trae un nombre a tu corazón, no lo ignores. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente sueltes ese peso, te darás cuenta. No solo los mantenía a ellos cautivos, te estaba manteniendo cautivo a ti. Y Dios nunca quiso que vivieras así. Si el perdón nos libera de las cadenas del pasado, esta siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para las batallas que vienen. Jesús nos dice que oremos: no nos dejes caer en tentación. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué le pediríamos eso a Dios? ¿Acaso Dios nos llevaría a la tentación?
Algunas personas luchan con esta línea porque suena como si estuviéramos pidiéndole a Dios que no haga algo que de otro modo haría. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir. La Biblia es clara. En Santiago 1:13 leemos: Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a él, a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús incluyó esto en su oración? Porque la tentación es una realidad, y Él nos estaba enseñando a mantenernos espiritualmente alertas. La tentación no es una posibilidad, es una garantía. Cada persona la enfrenta, incluso Jesús fue tentado por Satanás en el desierto según Mateo 4. Pero mientras la tentación en sí misma no es pecado, ceder a ella sí lo es. Por eso Jesús nos está enseñando a orar por protección antes de siquiera entrar en batalla. Piénsalo. ¿Cuántas veces la gente cae en pecado, en adicciones, en malas decisiones, porque no estaban en guardia? No estaban orando contra la tentación, solo estaban esperando ser lo suficientemente fuertes cuando llegara. Pero Jesús nos está enseñando: no esperes a que llegue la tentación para comenzar a pelear. Pídele a Dios que te guíe de forma tal que te aleje de ella por completo. Y aquí es donde entra la guerra espiritual, porque la tentación no se trata solo de debilidad humana, es una estrategia, una trampa. El enemigo nos estudia, conoce nuestros patrones, nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos. No pierde tiempo tentando con cosas que no nos importan. Nos tienta con aquello que más nos cuesta. Por eso Jesús nos dice que oremos esto todos los días, porque lo reconozcamos o no, hay una batalla sobre tu mente, tu pureza, tu enfoque, tu integridad. Y sin protección espiritual, estás caminando en terreno enemigo sin armadura. Mira a Pedro. Antes de que arrestaran a Jesús, él le advirtió: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Lucas 22, 31, 32. Jesús no le dijo a Pedro que simplemente fuera fuerte, lo cubrió en oración. ¿Y qué hizo Pedro? Confió en su propia fuerza, ignoró la advertencia de Jesús, y cuando vino la tentación, negó a Jesús 3 veces. Ahora contrástalo con José en Génesis 39. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no se quedó allí debatiendo, no trató de resistir con su propia fuerza. Salió corriendo, se alejó inmediatamente de la tentación. Esta es la diferencia entre los que caen y los que permanecen firmes. Los que permanecen firmes no solo oran después de caer, oran antes, se adelantan al ataque, le piden a Dios no solo fuerza para resistir, sino sabiduría para evitar. Y aquí hay algo poderoso. 1 Corintios 10:13 dice: Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la tentación proveerá también la salida, para que puedan soportarla. Eso significa que siempre hay una salida, no importa lo que enfrentes. Dios siempre provee una vía de escape, pero debemos tomarla. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte del Padre Nuestro? Primero, debemos mantenernos alertas. 1 Pedro 5:8 nos dice: Sean sobrios y estén alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo siempre está al acecho. No podemos darnos el lujo de vivir sin cuidado. Segundo, debemos cuidar nuestras influencias. La tentación muchas veces entra a través de lo que permitimos en nuestra mente, mediante el entretenimiento, las relaciones, las conversaciones. Si estás luchando con la lujuria pero consumes contenido impuro, estás alimentando exactamente aquello contra lo que estás orando. Si estás orando por paciencia pero te rodeas de personas tóxicas, estás dificultando resistir la ira. Tercero, debemos correr hacia Dios, no solo alejarnos del pecado. Demasiadas personas tratan de resistir la tentación con su propia fuerza, pero la clave no es solo resistir, es reemplazar. Santiago 4:7 dice: Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mira el orden: primero sométete a Dios, luego resiste. No solo luchas contra el pecado, te llenas de algo más fuerte. Así que la pregunta es: ¿estás simplemente reaccionando a la tentación o estás orando contra ella antes de que llegue? ¿Estás espiritualmente alerta o estás caminando directo a las trampas del enemigo sin armadura?
Jesús nos dio esta parte de la oración por una razón, porque la tentación es real, la batalla es real y si no nos preparamos caeremos. Pero la buena noticia es esta: Dios ya nos ha dado las armas para ganar. La pregunta es, ¿las usaremos? Si Jesús nos dice que oremos contra la tentación, entonces esta próxima parte del Padre Nuestro va aún más lejos. Y líbranos del mal. No se trata solo de evitar el pecado, sino de invocar el poder de Dios para rescatarnos de él. Esto no es solo una oración de protección, es una declaración de guerra, porque el mal no es una idea, no es solo un concepto abstracto. El mal es real, y lo reconozcamos o no, estamos en una batalla todos los días. Piénsalo, ¿por qué Jesús incluiría esto si no fuera necesario? ¿Por qué nos enseñaría a orar por liberación si no hubiera fuerzas reales tratando de alejarnos de Dios? Efesios 6:12 lo deja claro, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En otras palabras, la verdadera lucha no es lo que vemos, es lo que no vemos. Las batallas que enfrentamos en nuestra mente, en nuestras familias, en nuestras luchas, no son solo problemas físicos, tienen raíces espirituales. Y sin embargo, ¿cuántas veces tratamos de pelear estas batallas por nuestra cuenta? Tratamos de superar la adicción con fuerza de voluntad, tratamos de arreglar relaciones rotas con lógica, tratamos de salir de la depresión o ansiedad pensando en positivo. Pero Jesús sabía algo mejor. Por eso nos dijo que oráramos esto a diario, porque la liberación no es algo que logramos por nuestra fuerza, es algo que Dios hace cuando lo invocamos. Mira a Pedro en Lucas 22:31-32. Jesús le advirtió: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Observa lo que Jesús dijo. No le dijo: Pedro, esfuérzate más. No le dijo: Pedro, encuéntrale solución por ti mismo. Le dijo: he orado por ti, porque la única manera en que Pedro podría resistir el ataque del enemigo era mediante el poder de Dios. Aún así, Pedro trató de confiar en sí mismo. Le dijo a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Pero solo unas horas después negó a Jesús 3 veces. Esto es lo que sucede cuando intentamos enfrentar batallas espirituales con fuerza humana. Fallamos. Ahora compáralo con el pueblo de Israel en Éxodo 14. Estaban atrapados en el Mar Rojo con el ejército del faraón detrás. No tenían armas, ni estrategia, ni salida. Y Moisés les dijo: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense tranquilos. ¿Y qué pasó? Dios abrió el mar, los libró. Esto es lo que Jesús nos está enseñando con esta oración. La liberación no es algo que alcanzamos, es algo que recibimos. Es Dios interviniendo cuando lo invocamos. Y esto aplica a cada área de nuestra vida. ¿Luchas con una adicción? No necesitas solo más autocontrol. Necesitas liberación. ¿Batallas con miedo, ansiedad, depresión? No necesitas solo buenos consejos. Necesitas rescate divino. ¿Te sientes atrapado en ciclos de pecado? No necesitas solo esforzarte más. Necesitas el poder de Dios para romper esas cadenas. Por eso el enemigo trabaja tan duro para mantenernos lejos de la oración, porque sabe que cuando clamamos a Dios por liberación, las cadenas se rompen, las fortalezas caen, la oscuridad huye. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esto no es solo una linda idea, es una promesa. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte de la oración? Primero debemos reconocer que necesitamos el poder de Dios cada día. La liberación no es un evento único, es una dependencia diaria de Él. Segundo, debemos dejar de luchar solos. Hay una razón por la que Jesús dijo: cuando oren digan líbranos del mal. No dijo líbrame, sino líbranos, porque no estamos hechos para pelear en aislamiento. Necesitamos una comunidad de creyentes orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Tercero, debemos confiar en que Dios ya está obrando a nuestro favor. A veces la liberación es instantánea, otras veces es un proceso, pero de cualquier manera,
Él reina. Así que la pregunta es, ¿estás tratando de pelear solo o estás clamando a Dios por liberación? Porque las batallas que enfrentas son más grandes que tú, pero el Dios al que sirves es más grande que cualquier ataque del enemigo. Y cuando no oras, líbranos del mal, no solo estás diciendo palabras, estás invocando el poder mismo del cielo para que pelee por ti. Y eso lo cambia todo. Si pedirle a Dios liberación es invocar su poder, entonces esta línea final del Padre Nuestro es la declaración suprema de ese poder. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. No es solo una frase de cierre, es un grito de guerra, una proclamación de victoria, un recordatorio de que sin importar lo que pase, sin importar las batallas que enfrentemos, Dios reina soberano. Jesús no nos enseñó a terminar esta oración con temor, duda o incertidumbre. No dijo, espero que me ayudes, ni tal vez tengas el control. Nos enseñó a terminar con confianza. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Esto es una declaración de certeza, una proclamación de que a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, el reino de Dios es eterno. Y esto es crítico, porque la oración no se trata solo de pedir, se trata de alinearnos, alinear nuestros corazones con la verdad de Dios, alinear nuestra perspectiva con su realidad. Y cuando terminamos en adoración, cuando proclamamos su autoridad, estamos cambiando nuestro enfoque de nuestros problemas a su poder. Piénsalo. Qué diferentes serían tus oraciones si terminaran así. En lugar de concluir con Dios no sé qué hacer, terminarías diciendo, pero tuyo es el reino. Es decir, yo no tengo el control, pero tú sí. En lugar de Señor me siento débil, dirías, pero tuyo es el poder. Es decir, yo tal vez no tenga fuerza, pero tú sí. En lugar de Dios tengo miedo de lo que viene, dirías, pero tuya es la gloria por siempre. Es decir, este mundo es temporal, pero tu reino es eterno. Esto es exactamente lo que hizo el rey Josafat en 2 Crónicas 20, cuando sus enemigos lo rodeaban, cuando parecía inevitable la derrota. ¿Qué hizo? Oró, reconoció que no tenía poder alguno, pero luego, en lugar de entrar en pánico, terminó en adoración. Todo el cóltice ejército de Judá alabó a Dios antes de que la batalla comenzara. ¿Y qué ocurrió? Dios hizo que sus enemigos se destruyeran entre ellos, y Judá ni siquiera tuvo que luchar, porque la batalla nunca fue de ellos, era del Señor. Esto es lo que Jesús nos estaba enseñando. La oración no termina con súplica, termina con una declaración de que Dios ya reina, que su poder ya es más grande que nuestros problemas, que sin importar lo que suceda, Él tiene la victoria final. Y esto es tan importante porque vivimos en un mundo que intenta convencernos de que Dios no está en control, que las tinieblas están ganando, que el caos reina. Pero cuando oramos estas palabras, empujamos contra esa mentira, recordamos a nuestra alma la verdad. El reino es suyo, el poder es suyo, la gloria es suya por siempre. Entonces, ¿cómo vivimos esta verdad? Primero, debemos aprender a terminar cada oración con fe. No importa lo que estés enfrentando, declara la soberanía de Dios. Termina con confianza, no con incertidumbre. Segundo, recordemos que la victoria no siempre se ve como esperamos. A veces Dios libra de inmediato, otras veces obra a través de un proceso, pero de cualquier forma Él reina. Tercero, dejemos que esta verdad moldee cómo vivimos. Si realmente creemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria, entonces ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué dudamos en confiar? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos sacudan? Porque si realmente creemos esto, todo cambia. Cuando entras en una situación difícil, no entras derrotado. Entras sabiendo que el reino de Dios es inconmovible. Cuando enfrentas una batalla que parece demasiado grande para ti, no retrocedes. Te mantienes firme sabiendo que el poder de Dios es mayor. Cuando el mundo intenta convencerte de que las tinieblas están ganando, no pierdes la esperanza. Te recuerdas a ti mismo que su gloria es para siempre. Por eso Jesús terminó la oración de esta manera. No es solo una línea de cierre, es una declaración. Es la palabra final sobre cada circunstancia, cada batalla, cada temor.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. No importa lo que suceda en este mundo, no importa lo que enfrentes en tu vida, Dios reina. Y por eso oramos. Si entendemos lo que Jesús estaba enseñando, entonces esta oración no es solo algo que decimos, es algo que vivimos. La lección más importante que hemos recibido al repasar el Padre Nuestro es esta. La oración no se trata de cambiar la mente de Dios, se trata de cambiarnos a nosotros. Piénsalo. ¿Cuántas veces oramos como si estuviéramos tratando de convencer a Dios de que se preocupe por nuestras necesidades, como si tuviéramos que persuadirlo para que intervenga? Pero Jesús no nos dio una oración de persuasión, nos dio una oración de alineación, una oración que cuando se ora con entendimiento reordena nuestras prioridades, refocaliza nuestro corazón, asienta nuestra fe en el poder de Dios, no en nuestros problemas. Por eso Jesús no enseñó a sus discípulos a orar por el crecimiento de sus propios reinos, ni porque se hiciera su voluntad, ni por su éxito personal. Les enseñó a orar primero por el reino de Dios, primero por su voluntad, primero por su presencia. Porque cuando oramos así, ya no estamos solo pidiendo a Dios que cambie nuestras circunstancias, le estamos pidiendo que nos cambie a nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta oración a nuestra vida diaria? Primero, debemos cambiar la manera en que nos acercamos a la oración. La oración no es un monólogo, es una conversación. Demasiado a menudo tratamos la oración como una lista de tareas. Decimos lo nuestro, enumeramos nuestras peticiones y seguimos adelante. Pero ¿qué pasaría si oráramos como Jesús enseñó? ¿Qué pasaría si comenzáramos reconociendo la presencia de Dios? ¿Qué pasaría si realmente santificáramos su nombre? Nos sentáramos en asombro de quién es Él antes de pedir nada. ¿Qué pasaría si tomáramos tiempo para escuchar en lugar de solo hablar? Segundo, debemos vivir lo que oramos. Si oramos, hágase tu voluntad, entonces debemos estar dispuestos a rendir la nuestra. No podemos orar por la voluntad de Dios y luego rehusarnos a seguirla. No podemos pedir el pan de cada día mientras aún nos preocupamos por el mañana. No podemos pedir perdón mientras guardamos rencor. Tercero, debemos permitir que esta oración moldee cómo vemos el mundo. Cada parte de esta oración desafía la forma en que la sociedad nos enseña a pensar. El mundo dice que seamos autosuficientes. Jesús dice que dependamos del Padre. El mundo dice que construyamos nuestros propios reinos. Jesús dice que busquemos primero el reino de Dios. El mundo dice que exijamos justicia. Jesús dice que perdonemos. Por eso el Padre Nuestro es tan poderoso. No son solo palabras, es un estilo de vida. Y si realmente lo vivimos, lo cambiará todo. Imagina qué pasaría si dejáramos de orar por nuestros propios planes y comenzáramos a orar para que venga el reino de Dios. Imagina si dejáramos de tratar de controlar todo y empezáramos a confiar en la provisión diaria de Dios. Imagina si realmente perdonáramos a los demás como esperamos que Dios nos perdone a nosotros. Imagina si dejáramos de pelear batallas espirituales con fuerza humana y comenzáramos a clamar a Dios por liberación. Esta oración es una invitación a vivir diferente, a pensar diferente, a confiar diferente. Entonces la verdadera pregunta es, ¿estamos realmente orando como Jesús nos enseñó o hemos estado repitiendo palabras sin entender su peso? Porque una vez que lo entiendas, una vez que realmente captes la profundidad de lo que Jesús estaba enseñando, nunca volverás a orar igual. Nunca te acercarás a Dios de la misma manera. Y te darás cuenta de que el Padre Nuestro no es solo algo que repetimos, es el grito de guerra de aquellos que viven por fe. Si el Padre Nuestro nos ha enseñado algo, es que la oración nunca fue pensada como un simple hábito. Fue pensada como un arma, una estrategia, una línea directa al Padre. Pero para muchos de nosotros, la oración se ha vuelto rutina, algo que decimos porque nos lo enseñaron, sin darnos cuenta del poder que hay detrás. La lección más importante que nos deja esta oración es esta. Orar no se trata solo de hablar, se trata de rendirse. Piénsalo, Jesús no le dio a sus discípulos una oración para repetir mecánicamente. Les dio un modelo, un plano para orar de una manera que cambie la atmósfera,
alinee su corazón con la voluntad de Dios y los prepare para la batalla espiritual. Esta oración fue diseñada para transformarnos, no para ser recitada por obligación. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás solo repitiendo palabras o realmente estás orando? Porque hay una gran diferencia. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, ¿realmente reconocemos que estamos hablando con el Creador del universo y que aún así Él nos llama a sus hijos? Cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿lo decimos en serio? ¿Honramos su nombre en la manera en que hablamos, en la manera en que pensamos, en la manera en que vivimos? Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿realmente deseamos su voluntad o secretamente esperamos que bendiga nuestros planes? ¿Qué tal cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Confiamos realmente en Dios para hoy o estamos tan consumidos por el temor al mañana que no vemos su provisión en el presente? Y cuando decimos perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿realmente queremos eso? Porque si somos honestos, algunos todavía guardamos rencor, todavía nos aferramos a las ofensas, todavía nos negamos a dar la misma misericordia que le rogamos a Dios que nos dé. Estas no son solo palabras, esto es un grito de guerra, una declaración de dependencia de Dios, una rendición a su voluntad, un compromiso de vivir diferente. Así que hazlo personal. ¿Qué parte del Padre Nuestro orarás de manera diferente después de hoy? Tal vez para ti sea rendir tu voluntad a Dios en lugar de tratar de controlar todo. Tal vez sea aprender a confiar en Él para tu provisión diaria en lugar de vivir en temor al futuro. Tal vez sea el llamado a perdonar, finalmente dejar ir esa amargura que ha estado envenenando tu alma por demasiado tiempo. O tal vez, solo tal vez, el mayor cambio en tu vida de oración vendrá cuando dejes de tratar esta oración como un ritual y comiences a orarla con expectativa, con entendimiento, con fe, porque una vez que realmente entiendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar igual. Si este mensaje te ha tocado el corazón y te ha inspirado a orar con mayor profundidad, por favor suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades transformadoras. Deja un comentario con tus reflexiones sobre el Padre Nuestro y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y poder. Juntos podemos llevar esta verdad a más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente.